El carro de la esperanza. Resurgir del amor. Tras la traición. Bienvenidos, guerreros del corazón. Antes de sumergirnos en esta épica saga de traición y redención, asegúrense de darle un gran me gusta a este video y, lo más importante, suscribirse al canal. Su apoyo nos impulsa a seguir contando estas crónicas. Y dime en los comentarios desde qué parte del mundo estás siguiendo esta historia de amor. ¿Pueden imaginar ser abandonada por su esposo tan solo 5 días después de dar a luz, justo cuando más necesitaban apoyo? Esta es la historia de Elena Olvera, una mujer que creyó que su vida había terminado, pero años más tarde se reencuentra con su primer amor. Ahora, él es un poderoso magnate tecnológico, determinado a conquistar no solo su corazón, sino también el de su hijo. Pero después de tantas cicatrices, ¿se atrevería ella a confiar de nuevo? ¿Y qué sucede cuando el exmarido reaparece, intentando reclamar lo que perdió? Prepárense, porque esta historia los atrapará de principio a fin. No querrán irse hasta descubrir cómo termina todo. El amanecer gélido. El abandono. Ciudad de México. Lomas de Chapultepec. Las primeras horas de la madrugada aún estaban envueltas en silencio cuando el llanto de Fabián resonó en la habitación del bebé. Elena, con el cuerpo aún dolorido por el reciente parto, se levantó lentamente. La lámpara de la mesita de noche proyectaba una luz suave y amarilla, dibujando sombras delicadas en las paredes. Cada paso se sentía pesado, pero al tomar a su hijo, la fragilidad de esa nueva vida parecía calmar sus propias heridas. El bebé se alimentó con vigor, y por un momento, ella creyó que este era el comienzo de un capítulo de amor y unidad. Cuando regresó a la cama, encontró a Aarón sentado en el borde del colchón. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en el suelo, como si cargara con una decisión que no se atrevía a confesar. Esa imagen le provocó un escalofrío. No había alegría en su mirada, solo distancia. «Necesitamos hablar», dijo él. Con voz monocorde, Elena acomodó a Fabián en sus brazos, intentando mantener la compostura. «¿De qué?», preguntó, apenas un susurro. Él tomó una respiración profunda, como si las palabras pesaran más de lo que podía soportar. «Quiero el divorcio». Su mundo se hizo añicos en un segundo. El silencio del amanecer pareció explotar en sus oídos. «¿Qué?». Su voz salió temblorosa, espesa por la conmoción. Aarón levantó los ojos, pero no había compasión. «Ya no puedo con esto. Conocí a alguien más. Estoy enamorado». Las lágrimas rodaron por el rostro de Elena, sin control. Fabián, ajeno al caos, volvió a dormirse en sus brazos. Su corazón se rompía, pero ella se mantuvo firme para no despertarlo. «¿Me estás dejando ahora, después de todo? 5 días después de que di a luz?» «Es mejor así», insistió Aarón, con voz gélida. «Ya lo superarás». Elena sintió un punzante dolor en el pecho, como si el aire le hubiera sido arrebatado. Intentó discutir, recordarle sus promesas, el hijo que ahora dependía de ellos. Pero cada palabra de él era un puñal. «No soy el hombre que necesitas. No soy el padre que este niño merece. No voy a estar atrapado por una obligación». Por un momento, la antigua Elena, frágil, sumisa, casi cedió. Pero algo nuevo nació dentro de ella. Una fuerza inesperada. Sus ojos llenos de lágrimas se endurecieron y su voz salió firme. «Entonces vete, pero recuerda, no solo me abandonas a mí, abandonas a tu hijo, y aún así, yo saldré adelante». Aarón desvió la mirada, tomó algunas prendas del armario, las metió en una maleta y se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe.
y el sonido resonó en la habitación vacía. Elena colocó a Fabián de nuevo en la cuna, acarició su diminuto rostro y cayó de rodillas a su lado, permitiéndose llorar en silencio. Cada lágrima era una mezcla de dolor, rabia e incredulidad. El mundo parecía colapsar sobre sus hombros, pero al escuchar la respiración tranquila de Fabián, encontró un hilo de esperanza. Se levantó, se secó el rostro y abrió la ventana. El horizonte ya comenzaba a clarear, el cielo teñido de tonos anaranjados. El frío de la mañana se coló, haciéndola temblar. Con voz ahogada pero convencida, murmuró: «Nunca estarás solo, Fabián. Yo cuidaré de ti, te lo prometo». En ese instante, la Elena que dependía de su esposo murió. Nació la Elena que aprendería, a costa del dolor, que era capaz de resurgir sola. Aún no sabía cómo enfrentaría las noches sin dormir, las cuentas pendientes, el juicio de la sociedad. Pero sabía, con toda la certeza de su corazón, que haría lo imposible por su hijo. Fabián dormía inocentemente, aferrándose al pequeño coche de juguete azul que ella había puesto en su cuna como regalo simbólico. Ese objeto, simple e infantil, se convertiría en un amuleto de resiliencia y supervivencia. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando la habitación, Elena se puso de pie. Aún lloraba, pero había algo nuevo en su expresión: determinación. Su historia no había terminado. Por el contrario, apenas estaba comenzando. El campo de batalla de la maternidad. 2 años después, los días posteriores al abandono de Aarón fueron una mezcla de desesperación y resistencia. La casa, que alguna vez estuvo llena de promesas, se sentía más grande, más vacía, con cada habitación resonando su ausencia. Elena aún lo olía en algunas prendas olvidadas, aún tropezaba con pares de zapatos alineados en la esquina, y con cada recuerdo, una nueva herida se abría. Pero estaba Fabián, pequeño e indefenso, que le exigía más que lágrimas. Mientras acunaba a su hijo, se sentía dividida, mitad rota por el dolor, mitad fortalecida por la responsabilidad de ser todo para ese niño. Las madrugadas eran las más crueles. Fabián lloraba, pidiendo alimento, y ella se levantaba, con el cuerpo adolorido, los pechos pesados, los ojos ardiendo por el agotamiento. Caminaba hacia la cuna, casi tropezando, pero al ver a su hijo, encontraba energía donde creía que ya no quedaba nada. Entre tomas y nanas, descubrió que la maternidad era un campo de batalla solitario. Nadie aplaudía sus victorias, nadie la consolaba en la derrota. Solo ella y su hijo contra el mundo. Al principio, las crecientes facturas se convirtieron en su mayor pesadilla. El salario de secretaria que tenía antes de quedar embarazada había desaparecido, y sus ahorros apenas cubrían lo esencial. Pidió ayuda a algunos parientes, pero en lugar de manos amigas, recibió miradas de desaprobación. «Debiste elegir mejor con quién casarte», le dijo una tía sin rodeos. Ella se tragó las duras palabras y decidió que nunca más se humillaría. Así, comenzó a buscar pequeños trabajos que pudiera compaginar con el cuidado de su hijo. Lavó ropa para las vecinas, horneó dulces personalizados, y cuando Fabián cumplió 6 meses, consiguió un trabajo en una boutique de ropa en el centro. Comenzó doblando prendas y manejando la caja registradora en horas de poca afluencia. Era poco, pero era honesto, y con el tiempo, se ganó la confianza de la dueña. Una mujer amable que vio en la joven madre no solo necesidad, sino talento.
Por las noches, cuando finalmente se acostaba agotada, Elena miraba el techo y sentía el peso de la soledad. Su mente insistía en reproducir la escena de la partida de Aarón, sus palabras frías como una sentencia. Ya no puedo. Conocí a alguien más, pero en lugar de dejar que la destruyeran, aprendió a convertirlas en combustible. Cada vez que recordaba el abandono, se levantaba más fuerte al día siguiente, decidida a no depender de nadie nunca más. Fabián creció rápido, y con él creció el lazo inquebrantable entre Mares e hijo. El coche de juguete azul que había puesto en su cuna desde sus primeros días se volvió inseparable. Lo arrastraba por la casa, lo sujetaba fuerte incluso cuando dormía. Para Elena, ese simple objeto simbolizaba la resiliencia. Era el recordatorio de que, a pesar del dolor, había logrado seguir adelante. Pasaron 2 años. Fabián ahora corría por los pasillos, lleno de energía, llamándola con una sonrisa que desterraba cualquier sombra. Elena ya no era la joven asustada que lloraba en silencio. Había cicatrices, sí, pero también una nueva fuerza en cada gesto. En el trabajo, ahora tenía mayores responsabilidades. Ayudaba a la dueña de la tienda a organizar las finanzas, planificar promociones e incluso negociar con proveedores. No era solo una empleada, sino alguien en quien la jefa confiaba como si fuera de la familia. Aún así, los juicios nunca desaparecieron por completo. Al caminar por las calles de la ciudad, sentía miradas de soslayo, susurros que decían más que las palabras. Esa es la chica que fue abandonada después del parto. Algunos insinuaban que su fortaleza era una máscara. Otros se sorprendían de que hubiera resurgido tan rápido. Pero a diferencia de antes, Elena ya no agachaba la cabeza. Había descubierto que su dignidad no dependía de las opiniones ajenas. Fue en una de esas tardes, después de un largo día de trabajo, que recibió una invitación inesperada. Una antigua colega la llamó para la inauguración de un centro cultural en la ciudad, un evento que reuniría a empresarios, artistas y figuras conocidas. Al principio, Elena pensó en negarse. La sola idea de exponerse en un ambiente lleno de gente que juzgaba y comentaba su vida la llenó de inseguridad. Pero, al ver a Fabián jugar en la alfombra de la sala, un nuevo coraje brotó en su pecho. Quizás era el momento de demostrarle al mundo y a sí misma que no era solo la mujer abandonada. Era alguien que se había reconstruido. Esa noche, guardó su viejo anillo de bodas en una pequeña caja al fondo del armario, cerrando la tapa con firmeza. Al hacerlo, se dio cuenta de que estaba lista para pasar página. Lo que no imaginaba era que, en medio de aquel evento, se encontraría con alguien que cambiaría el curso de su vida para siempre. Elías, el primer amor que el destino le había arrebatado años atrás. Alto aquí. Después de tanto dolor, ¿creen que Elena esté realmente lista para abrir su corazón? ¿O la reaparición de Elías le traerá demasiado dolor de vuelta? Comenten sus pensamientos y predicciones. Mitad del cuento. No se olviden de dejar su me gusta y suscribirse para seguir este viaje de sanación y nuevos comienzos. El reencuentro inesperado. Elías. El salón de la inauguración estaba impregnado de una atmósfera de elegancia. Arañas de cristal colgaban del techo, reflejando luces doradas sobre mesas adornadas con arreglos de flores blancas. Meseros circulaban entre los invitados con copas de champán, y un suave jazz inundaba el ambiente. Elena entró con pasos contenidos, vestida con un sencillo traje azul claro que contrastaba con la sofisticación exagerada de las mujeres a su alrededor. No llevaba joyas costosas,
pero había en ella una belleza serena que atraía la atención por su naturalidad. Fabián corrió felizmente al Kids Corner habilitado en el piso superior, acompañado por una niñera. Antes de dejarlo ir, Elena se arrodilló, le ajustó la camisa y le susurró: «Diviértete, mi amor. Mamá estará aquí abajo, ¿de acuerdo?» El niño asintió, aferrado al coche de juguete azul que siempre llevaba consigo, y desapareció entre los otros niños, sola. Tomó una respiración profunda, tratando de alejar la ansiedad. Caminó hacia el buffet, saludó a algunos conocidos con una sonrisa educada y respondió a preguntas triviales sobre el trabajo. En el fondo, se sentía fuera de lugar, como si hubiera invadido un mundo que ya no era el suyo. Estaba a punto de buscar una excusa para irse cuando, al girar, sus ojos se encontraron con alguien al otro lado del salón. Su corazón dio un vuelco. Él estaba allí, Lías Vega. Ya no era el joven de su juventud, con sueños en los bolsillos y planes inciertos. Ahora, ante ella, se erguía un hombre alto, vestido con un traje a medida que resaltaba su postura segura. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás. Sus rasgos maduros solo reforzaban su atractivo. Y sus ojos, esos mismos ojos que la enamoraron años atrás, seguían portando intensidad, pero ahora con la confianza de alguien que ha ganado batallas. Elías también la vio. Y en ese instante, el murmullo circundante pareció desvanecerse. Él se quedó inmóvil, como si acabara de encontrarse con un fantasma que había esperado durante mucho tiempo. La sonrisa que se dibujó en sus labios era de incredulidad, pero llena de emoción. «Elena». Su voz era baja, pero clara mientras se acercaba. Ella intentó recuperar el aliento. «¿Elías?», murmuró, casi sin creerlo. «No lo puedo creer». Él se detuvo frente a ella, examinando cada detalle, como si quisiera recuperar los años perdidos en segundos. «Te ves diferente, pero al mismo tiempo exactamente igual». Ella rió nerviosamente, metiendo un mechón de cabello detrás de su oreja. «El tiempo pasa para todos. Para ti solo trajo más luz», respondió él con honestidad, sin pensarlo. Conversaron allí, en medio del salón, como si estuvieran en una burbuja. Él le contó brevemente cómo se fue de la ciudad para trabajar en otro estado, cómo enfrentó dificultades cuando su familia perdió todo, pero cómo, poco a poco, reconstruyó su vida hasta convertirse en un empresario exitoso en el sector de la tecnología. Ella, más reservada, habló de su trabajo en la boutique y de cómo criaba a su hijo sola, sin entrar en detalles sobre el abandono. El nombre Fabián hizo que Elías levantara las cejas con curiosidad. «¿Tienes un hijo?». Ella asintió, tratando de mantener un tono natural. «Sí, de 2 años. Está en el Kids Corner». Elías sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «¿Puedo conocerlo?». Antes de que ella pudiera responder, Fabián bajó corriendo las escaleras, el coche de juguete azul en su mano. Al verla, abrió los brazos y gritó: «¡Mami!». Ella se arrodilló para abrazarlo, y al levantar la mirada, encontró a Elías observando la escena, con una ternura inesperada. Fabián, curioso, se quedó mirando al hombre frente a él. Elías, sin dudarlo, se agachó a la altura del niño. «Hola, campeón, ese carro es potente, ¿verdad?», dijo, señalando el juguete. El niño soltó una risita, escondiéndose tímidamente en los brazos de su madre, pero sin quitarle la mirada. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Temía el juicio. Temía su reacción al darse cuenta de que su vida ya no era solo suya. Pero en lugar de retractarse, Elías dijo con suavidad: «Es hermoso.
Tiene el brillo de tus ojos. Ella tragó saliva, conmovida por la naturalidad con la que él recibió la revelación. Antes de despedirse, Elías se inclinó cerca, su mirada firme e intensa. Elena, quiero verte de nuevo. No puedo fingir que este encuentro no sucedió. Dime que no me alejarás otra vez. Su corazón se debatía entre el miedo y el deseo. No podía decir que sí, pero tampoco tuvo la fuerza para negarse. Solo desvió la mirada y murmuró: «Ya veremos». Elías sonrió, como si esa pequeña apertura fuera suficiente. Mientras se alejaba para saludar a otro invitado, Elena abrazó fuerte a Fabián. En el fondo, sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Un nuevo comienzo, construyendo confianza. Esa noche, de vuelta en casa, Elena luchó por conciliar el sueño. El reencuentro con Elías la había dejado aturdida, como si el pasado hubiera invadido su vida con la intensidad de una tormenta repentina. Los recuerdos que creía enterrados resurgieron con fuerza. El primer beso adolescente, las largas conversaciones sobre sueños imposibles, la sensación de ser amada pura e incondicionalmente. Ahora, años después, él reaparecía como un hombre de éxito, y aún con esa mirada capaz de sacudir sus defensas. Pero junto a la nostalgia, llegaba el miedo. El abandono de Aarón aún latía como una herida abierta, cada vez que se permitía imaginar una nueva oportunidad. Recordaba las palabras frías que la destruyeron cuando más necesitaba apoyo. ¿Estaba preparada para confiar de nuevo? Al día siguiente, Elías envió un breve mensaje. «Me gustaría invitarte a ti y a Fabián a tomar un café. Sin prisas. Solo hablar». Elena leyó y releyó la frase, dudando. En el fondo, quería aceptar, pero la voz de la cautela le gritaba que sería arriesgado. Tras horas de indecisión, simplemente respondió: «De acuerdo». Se encontraron en una discreta cafetería de la ciudad. Elías ya la esperaba, sentado junto a la ventana, doblando distraídamente la servilleta en pequeños triángulos, una vieja costumbre que la hizo sonreír. Al verla, se puso de pie con un brillo en los ojos que la desarmó. Fabián, aferrado al inseparable coche de juguete azul, se acercó con curiosidad. «¿Este es tu campeón?», preguntó Elías, agachándose a la altura del niño. «¿Y este carro? Parece rápido». Fabián soltó una risita, mostrando el juguete con orgullo. Elena observó la escena con sorpresa. No había forzamiento en la conexión, solo espontaneidad. El niño, que solía ser reservado con los extraños, parecía cómodo. Durante el café, Elías habló poco de sí mismo. Quería escuchar sobre ella, su trabajo en la boutique, sus luchas para criar sola a su hijo. Escuchó cada detalle con genuina atención, como si cada palabra fuera preciosa. Para Elena, esto era desconcertante. Estaba acostumbrada a miradas que juzgaban, no que valoraban. En los días que siguieron, él hizo sentir su presencia con sencillez. Se ofreció a llevarlos al parque. Le regaló un libro de cuentos a Fabián y las recogió de la tienda después del trabajo en una tarde lluviosa. No había prisa en sus gestos, solo cuidado. Lentamente, el muro que ella había construido comenzó a mostrar grietas. Aún así, la resistencia se mantuvo. En las noches de silencio, acostada junto a Fabián, Elena revivía las escenas. La dulce mirada de Elías contrastaba con el cruel recuerdo de Aarón diciendo: «Conocí a alguien más». Su corazón seguía temiendo. ¿Y si todo se desmorona otra vez?, se preguntaba. Fue un domingo por la tarde que sucedió algo inesperado. Estaban en el parque. Elías columpiaba a Fabián
mientras ella observaba desde lejos. El niño reía a carcajadas, su alegría resonando en el aire. De repente, Fabián se resbaló al intentar bajarse del columpio y cayó de rodillas al suelo. Antes de que Elena pudiera correr, Elías ya estaba allí. De rodillas, limpiando el polvo del pantalón del niño y soplando el raspón, como si ese simple gesto tuviera el poder de sanar. Fabián, espontáneamente, lo abrazó, apoyando su rostro en el hombro de Elías. Elena se quedó paralizada ante la escena. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por algo más profundo. La sensación de que Elías ya era parte de sus vidas, aunque ella aún se resistiera a admitirlo. De aquí, camino a casa, el silencio entre ellos fue diferente. No era incómodo, sino cargado de significado. Al llegar a la puerta, Elías se giró hacia ella. Sé que tienes heridas que aún duelen, y no voy a apresurar nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí, cuando me necesites. Sus palabras resonaron como una promesa silenciosa. Elena, con los ojos vidriosos, no respondió. Solo asintió, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en años, no estaba sola. La sombra regresa. El vano arrepentimiento de Aarón. El tiempo comenzó a coser las heridas. Elías se manifestaba en pequeños gestos que llenaban los espacios vacíos de la vida de Elena. Una sonrisa paciente cuando Fabián hablaba sin parar. Una mano extendida para llevar las bolsas de la compra. Una presencia discreta pero constante que transmitía seguridad. Elena seguía dudando, pero cada día a su lado parecía arrancar un trozo del miedo que la paralizaba. Fue en una tarde soleada en el parque de Chapultepec que el pasado tocó inesperadamente a la puerta. Elena estaba sentada en un banco, observando a Fabián saborear felizmente un algodón de azúcar, mientras Elías le contaba una divertida anécdota de su juventud. La risa fácil del niño inundaba el aire. Por unos segundos, ella se permitió soñar. Esa simple imagen parecía una familia completa. De repente, una sombra interrumpió la escena. «Sabía que te encontraría aquí», dijo una voz cargada de incredulidad. Elena dio un respingo. Al levantar la mirada, se encontró con Aarón, el hombre que la había abandonado 5 días después del parto. El tiempo no había sido amable con él. Sus rasgos eran más pesados, sus ojos cansados, su postura encorvada. Pero lo que más impactaba era la expresión de shock al verla allí, acompañada, riendo junto a otro hombre. Elías se levantó discretamente, colocándose a su lado, no en actitud de confrontación, sino en silenciosa protección. Elena tomó una respiración profunda y encaró a su exmarido con firmeza. «¿Qué quieres, Aarón?». Él miró al niño, que observaba con curiosidad, sin entender la tensión en el ambiente. «Vine a ver a mi hijo». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «¿Y tú? No esperaba encontrarte. ¿Así?», preguntó Elena, con voz tranquila pero cortante. Siguiendo adelante tan rápido, Aarón se cruzó de brazos, intentando disimular su incomodidad. «Yo pensé que aún había una oportunidad». Las palabras sonaron huecas. Elena sintió una punzada, no de esperanza, sino de indignación. «Tú me dejaste, Aarón, no solo a mí, sino a nuestro hijo, y ahora apareces queriendo ¿qué? ¿Que borre 2 años de dolor porque te arrepientes?». Aarón intentó acercarse, pero Elías se mantuvo firme, discreto, solo observando. No hubo confrontación física, solo la presencia de alguien que dejó claro que ella ya no estaba sola. «Cometí un error, Elena», insistió Aarón, con voz baja. «Pensé que sería feliz en otro lugar, pero nada se compara con lo que dejé. Aún hay tiempo.
Podemos volver a empezar por nosotros y por Fabián. Elena lo miró fijamente durante un largo rato. Por un instante, recordó a la joven ingenua que lloró en el suelo junto a la cuna, rogando por respuestas. Pero esa mujer ya no existía. Había sido reemplazada por alguien que aprendió, a través del dolor, a resurgir. No, respondió, firme y serena. No me perdiste ahora. Me perdiste el día que nos diste la espalda a mí y a nuestro hijo. El silencio que siguió fue pesado. Aarón bajó la mirada como quien finalmente comprende la magnitud de su elección. Fabián, aún ajeno a todo, tiró de la falda de su madre y mostró el coche de juguete azul. «Mira, mami. Papá». Elena se arrodilló, mirando a los ojos del niño. «Ese es tu juguete favorito, ¿verdad?», respondió con suavidad, sin corregir ni forzar la situación. Se puso de pie y miró a Aarón por última vez. «Si quieres ver a Fabián, lo discutiremos en otro momento, civilizadamente. Pero en cuanto a mí, no hay nada más que hablar». Aarón suspiró con derrota. Sus hombros se encogieron y dio unos pasos hacia atrás. «Entiendo», murmuró, con voz quebrada. «Es demasiado tarde». Sin decir más, se dio la vuelta y se fue, cargando con el peso de su propia decisión. Elena tomó una respiración profunda. No tembló. No lloró. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente libre de esa sombra. Elías posó su mano sobre su hombro, transmitiendo apoyo sin necesidad de hablar. Ella lo miró y se dio cuenta de que no solo se estaba liberando del pasado, sino que estaba haciendo espacio para un futuro que comenzaba a desplegarse ante ella. Pregunta interactiva 2. 3/4 partes del cuento. ¿Qué creen que representó realmente el regreso de Aarón para Elena? ¿Fue un cierre, una validación o solo una dolorosa prueba final? Compartan sus pensamientos más profundos. 3/4 partes del cuento. Dale al botón de me gusta si crees que Elena finalmente encontró el coraje para elegirse a sí misma. El voto inquebrantable. El futuro diseñado por el amor. Pasaron los meses desde que Elena decidió abrir su corazón a Elías. El tiempo trajo una calma diferente, una sensación de plenitud que no había conocido desde su juventud. La casa, que una vez parecía demasiado grande para albergar solo dolor y silencio, ahora estaba viva. El sonido de los pasos de Fabián en los pasillos, el tintineo de sus tazas de té favoritas y la risa que resonaba de las conversaciones con Elías llenaron cada rincón de calidez. La boda se llevó a cabo en un jardín sencillo, pero significativo en San Miguel de Allende. Elena usó un vestido ligero y sin adornos que la hacía sentir libre, y Elías la esperaba en el altar improvisado, bajo un árbol florecido, con una sonrisa que mezclaba emoción y alivio. Fabián, con un moño azul a juego con su inseparable coche de juguete, que no soltó ni ese día, llevó los anillos, provocando lágrimas en todos los presentes. Al intercambiar votos, Elena sintió que cada palabra era la respuesta que había esperado durante años. Respeto, fidelidad, compañerismo. No había lujo, pero había verdad, y eso era lo que hacía la escena inolvidable. En el trabajo, la vida de Elena también floreció. Como gerente de la boutique, fue reconocida no solo por su esfuerzo, sino por la inteligencia con la que gestionaba las finanzas y organizaba al equipo. Elías, orgulloso, nunca se cansaba de elogiarla, destacando siempre ante todos que tenía a su lado a una mujer valiente, capaz de lograr cualquier cosa que se propusiera. Esta validación hizo que Elena se sintiera completa. No era solo una esposa o una madre, también era una profesional respetada. Una tarde, mientras paseaba por el parque con Elías y Fabián,
ocurrió una escena inesperada. Aarón apareció con pasos lentos y la mirada derrotada. El tiempo parecía haberle succionado la vitalidad que una vez ostentó. No había arrogancia, solo arrepentimiento estampado en su rostro. Se acercó lentamente, pidiendo unos minutos para hablar. Elena intercambió una mirada rápida con Elías, quien se mantuvo en silencio, transmitiendo apoyo. Fabián, distraído, perseguía palomas, riendo a carcajadas, ajeno a la tensión. Solo quería decir que lo lamento, comenzó Aarón, con voz baja, casi fallando. Pasé todo este tiempo pensando en lo que perdí. Y hoy, al verlos así, felices, sé que ya no tengo lugar en tu vida. Elena tomó una respiración profunda. Dentro, no había ira, ni deseo de venganza. Lo que sentía era compasión. Se acercó ligeramente, manteniendo el tono sereno. Tienes razón, Aarón. Ya no tienes un lugar, pero no te deseo el mal. Solo espero que algún día aprendas a valorar lo que tienes antes de perderlo. Él bajó la cabeza, como quien recibe una sentencia pero sin fuerzas para rebatirla. Sacó de su bolsillo una vieja llave, la de la casa que una vez compartieron, y la puso en la palma de ella. Ya no tiene sentido que guarde esto. Elena cerró su mano sobre el objeto por un instante, luego se la devolvió. Esa llave ya no abre nada, Aarón. Guárdala. Quizás te sirva de recordatorio, no para mí, sino para ti. Aarón asintió y se alejó sin mirar atrás. Su imagen desapareciendo entre los árboles fue el punto final de un capítulo que ya estaba cerrado en su corazón. De vuelta en el banco del parque, Elías la recibió con un suave beso en la frente. Fabián corrió hacia ellos, coche azul en mano, y se lanzó a los brazos de su madre. Elena abrazó a ambos con fuerza, sintiendo la vida pulsar allí, en ese momento. El pasado había intentado destruirla, pero ella sobrevivió. Se reconstruyó sola. Encontró fuerzas que nunca imaginó tener, y en el momento adecuado, se permitió ser amada de nuevo. Ahora, con Elías a su lado y Fabián en sus brazos, estaba segura de que había dado un verdadero giro a su vida. La verdad final. Elena descubrió que el amor verdadero no es el que nunca falla, sino el que resiste el tiempo, el dolor y la ausencia. Y aún así se presenta íntegro cuando el corazón está listo para recibirlo. Elías no llegó a llenar un vacío, sino a sumar a la fortaleza que ella misma había construido. Él no borró sus cicatrices, sino que las besó con suavidad, demostrando que eran parte de su belleza, parte de su historia. A su lado, Elena comprendió que la vida no se resume en las caídas que sufrimos, sino en las manos que encontramos, dispuestas a levantarnos. Él, ancla eterna. Una década de amor y legado. La saga continúa. ¿Pensaste que la historia terminaba con la boda? Piénsalo de nuevo. El amor de Elena y Elías ha florecido, pero ahora su base enfrenta la prueba del tiempo y la adolescencia. Acompáñanos una década después. Dale me gusta y suscríbete para ser testigo del perdurable poder del voto Olvera. 10 años de armonía. El legado del caserón. 10 años habían pasado desde que Elena Olvera y Elías Vega, anteriormente conocido como Elías, intercambiaron votos, sellando su compromiso no solo entre ellos, sino con la tranquila dignidad de su vida juntos. El caserón en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, ya no era solo una casa. Era un hogar vibrante lleno de arte, risas y la energía bulliciosa de una familia en crecimiento. Elena, ahora una arquitecta celebrada en el sector sin fines de lucro, liderando la construcción de centros comunitarios,
a través de la Fundación Rexford, era respetada por su visión y su integridad. Elías, habiendo expandido con éxito su imperio tecnológico por toda América Latina, seguía siendo su ancla inquebrantable. Su éxito siempre en segundo lugar frente a su familia. Fabián, ahora un joven de 12 años, seguro y brillante, era un espejo de su fuerza unificada. Llevaba los ojos determinados de su madre y la calma confianza de su padrastro. Conocía la verdadera historia de su pasado, contada con honestidad y dulzura por Elena y Elías. El coche de juguete azul, el símbolo de la resistencia de su madre, hacía tiempo que estaba retirado, pero se posaba en su estantería junto a la cama, una preciosa reliquia. El ecoarquitectónico, la herencia de Fabián. Una tarde, Fabián regresó de la escuela visiblemente emocionado. Corrió al estudio de arquitectura bañado por el sol que Elena había diseñado para sí misma en el piso superior. «¡Mamá! ¡Papá!», exclamó. «Tuvimos que elegir a una figura histórica para un proyecto. Te elegí a ti, mamá». Elena se rió. «¿Yo? No soy histórica, cariño. ¿Por qué no alguien grandioso como Frida Kahlo?» «No», insistió Fabián. «Mi maestra, la señora Rodríguez, dijo que las figuras históricas son personas que cambian la arquitectura y el fundamento del mundo. Y tú hiciste ambas cosas. Construiste un nuevo fundamento para nosotros». Elías, apoyado en el umbral de la puerta, sonrió con orgullo. «¿De qué trata el proyecto, campeón?» «Es sobre el primer edificio que diseñaste después de que dejaste a Aarón», dijo Fabián, sacando una gran tabla de presentación. «El Centro Comunitario La Esperanza en Tepito. La señora Rodríguez lo llama la arquitectura de la redención. Dijo que usaste madera rescatada y cristal que se elevaba para hacer que un espacio se sintiera seguro, lo cual aprendiste de estar en un lugar que se sentía inseguro». Elena sintió un nudo en la garganta. Ella se había centrado en la reconstrucción física, pero Fabián había captado el plano emocional. «Me enseñaste que los fundamentos más fuertes no se construyen con dinero», continuó Fabián, mirando directamente a Elías. «Se construyen con honestidad, y eso es lo que es el centro, un lugar de honestidad». Elías se acercó y abrazó a Fabián con fuerza. «Tu madre nos dio el mayor plano de todos, hijo, el plano para una vida real». Pregunta interactiva 3, cerca del final. ¿Creen que el aprecio de Fabián por la arquitectura de la redención demuestra que la honestidad de Elena sobre el pasado valió la pena? Compartan su opinión. Comenten y compartan este momento si creen en el poder de la verdad de una madre. El recordatorio escalofriante. La libertad condicional de Aarón. La paz de su vida era ocasionalmente probada. Una fricción necesaria que demostraba la fuerza de su vínculo. El recordatorio llegó en forma de un breve y frío correo electrónico de su equipo legal. Aarón Dávila había obtenido la libertad condicional. Había cumplido su condena por crímenes financieros y malversación. Las condiciones eran estrictas, incluyendo una orden de restricción permanente con respecto a Fabián, basada en la agresión documentada a Elena años atrás. Elena y Elías lo discutieron con calma, no con miedo, sino con preparación. Habían construido su fortaleza. «Él es irrelevante para nuestro presente», afirmó Elías, con su mano reposando sobre la de Elena. «Pero debemos estar vigilantes. Lo único que puede intentar robarnos ahora es nuestra paz». Unas semanas después, Aarón hizo un último y desesperado intento. Envió una carta, no a Elena, sino a la Fundación Rexford, dirigida a ella. Estaba llena de veneno, acusándola de usar su victimización para construir su carrera. Afirmó que ella usó el dinero del acuerdo, que él llamó fondos robados,
para comprar la lealtad de Elías. Elena recibió la carta en su oficina. La leyó. Luego la trituró con calma. No compartió el contenido con Fabián. Sí se lo mostró a Elías. Los ojos azules de Elías se endurecieron, pero se mantuvo sereno. Está tratando de manipular tu integridad, Elena. Esa es la única arma que le queda. Lo sé, respondió ella. Pero me di cuenta de algo al leerla. Él llama a esto un fraude arquitectónico, alegando que construí mi vida sobre una mentira. Pero se perdió el punto. No construí mi vida sobre una mentira. La construí sobre los pedazos rotos que él dejó. Y eso hace que mi fundación sea más fuerte que cualquier cosa que él haya tenido. Miró a Elías. Su amor por él. Enviaremos una sola respuesta, Elías, y solo una. Elena, a través de su abogado, envió una única carta al oficial de libertad condicional de Aarón, adjuntando la foto del centro comunitario La Esperanza, el edificio que Fabián llamó la arquitectura de la redención. La carta simplemente indicaba que la fundación estaba expandiendo su trabajo a nivel global. Aarón nunca intentó contactar de nuevo. Su acto final y desesperado fue recibido no con ira, sino con la evidencia tranquila y abrumadora del éxito triunfal y la paz inquebrantable de Elena. En su 10º aniversario, Elías le dio a Elena un regalo que superó toda joyería. Le presentó una sencilla alianza de boda de titanio plateado, grabada con 2 frases: voto y verdad. Llevaste un anillo de oro una vez, dijo Elías con suavidad, de un hombre que valoraba el oro más que la verdad. Quiero que tengas este. Es de titanio, fuerte, ligero e irrompible, y representa el voto que hicimos, construido enteramente sobre la verdad por la que luchaste. Elena, abrumada por la emoción, se quitó el viejo anillo de platino de la joyería que había usado y colocó la nueva alianza de titanio en su dedo. La clave de nuestra vida, Elías, susurró ella. No fue el amor en sí, sino el coraje de exigir uno de verdad. Esa noche, observando a Fabián dormir plácidamente en su habitación, aferrado a un querido libro muy usado, Elena sintió una profunda sensación de plenitud. Su vida era un testimonio de resiliencia, un plano para la esperanza, y una fortaleza permanente y eterna construida sobre una base de amor feroz e intransigente. La saga concluye. La historia de Elena Olvera es un recordatorio atemporal de que cuando una base falla, tienes la fuerza para diseñar una mejor. Ella ganó más que riqueza. Ganó un legado de integridad que definirá a su familia por generaciones. Pregunta final. ¿Cuál creen que es el componente más importante de la arquitectura de la redención que construyó Elena? A. El anillo de titanio. B. El centro comunitario La Esperanza. O C. La clara comprensión de Fabián sobre su pasado. Gracias por seguir este increíble viaje de amor y resiliencia. Suscríbete y dale me gusta para mostrar tu apoyo al duradero legado de Elena. Tujet voy. Toy radvuy vibantit coachuen. El horizonte incierto Coyoacán, Ciudad de México. Aniversario de boda. La noche de su 10º aniversario de bodas, Elena sintió la paz anidada en su pecho mientras miraba el nuevo anillo de titanio. La palabra verdad grabada en él brillaba discretamente bajo la luz de la luna que se colaba por la ventana del caserón. A su lado, Elías dormía con una placidez que solo la conciencia tranquila puede otorgar. Fabián, 12 años, descansaba en su habitación, el libro de arquitectura de su madre en la mesita y el pequeño coche de juguete azul original reposando como un centinela de su infancia. Elena se levantó y caminó hacia el balcón.
tomando una copa de agua. El aire nocturno de Coyoacán era fresco y dulce, cargado con el aroma de los jazmines. Al mirar hacia el jardín iluminado por faroles, recordó la fortaleza que había construido, no solo en ladrillo y cristal, sino en el corazón de su familia. Su vida era completa. Su arquitectura de la redención era un éxito rotundo. Pero justo en ese instante de suprema calma, sus ojos se posaron en un detalle que la hizo tensarse. En la cerca de hierro forjado que separaba su propiedad del callejón, justo donde la sombra de un frondoso ahuehuete era más densa, había una única rosa blanca. La rosa, fresca y perfectamente cortada, no era lo que le causó escalofrío. Era la cinta que la ataba, una delgada tira de tela de color azul oscuro, idéntica a la que Aarón usó en su traje de boda. Elías nunca se vestiría con un color tan sombrío, y mucho menos pondría una flor allí. La rosa no era un regalo de amor, sino una marca. Elena sintió que la sangre se le helaba. Aarón estaba en libertad condicional, con una orden de restricción que no permitía el contacto directo. Esta sutil provocación era su forma de decir: «Estoy cerca. Los veo». Ella se acercó al balcón, su corazón latiendo con fuerza. Miró hacia la rosa blanca, símbolo de pureza, o en este contexto quizás, de una nueva oportunidad que él cree merecer. De repente, su móvil vibró en el bolsillo de su bata. Era un mensaje de texto con número desconocido. Un simple, críptico y aterrador mensaje. «La llave no abre la puerta de la casa, Elena. Abre el camino de regreso. Te veré en La Esperanza. Pronto». El Centro Comunitario La Esperanza. Su arquitectura de la redención. El edificio que simbolizaba su triunfo sobre él. Elena sintió que el viento frío de la madrugada le erizaba la piel. Las heridas del pasado se cerraron. Sí, pero el pasado, al parecer, estaba dispuesto a derribar el edificio que ella había levantado. La batalla no había terminado con un papel de divorcio o una condena de prisión. Había pasado a un nivel nuevo, más peligroso, donde el juego ya no era solo sobre el amor, sino sobre el legado y la integridad que Fabián admiraba. Ella se volteó, sus ojos fijos en la figura durmiente de Elías. Su mano se cerró con fuerza alrededor del anillo de titanio, sintiendo la dureza y la frialdad de la verdad. ¿Aarón estaba tratando de sabotear la fundación? ¿De manchar su reputación y, por extensión, la fe de Fabián en su madre? Y lo más importante, ¿qué significaba «te veré en La Esperanza»? Elena sabía que su respuesta no podía ser el miedo. Tenía que ser la fuerza y la inteligencia arquitectónica que había demostrado poseer. Se deslizó de nuevo en la cama, abrazando a Elías. Él se revolvió a medias, murmurando algo ininteligible. Ella no durmió más esa noche, pero sus ojos estaban abiertos. Ya no para llorar, sino para trazar la estrategia. Pregunta de cierre del epílogo abierto. El juego acaba de cambiar. Si Elena decide enfrentar a Aarón en el centro La Esperanza, ¿qué creen que él intentará hacer? ¿Buscar la confrontación física o exponer una verdad oculta sobre el dinero de la fundación?